De Dios, amén. Pueden tomar asiento y voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, y vamos a hablar hoy acerca del bautismo de Juan. Usted dirá, pero pues ningún Juan se bautizó hoy. No, vamos a hablar acerca del bautismo que realizaba Juan el Bautista. Y una de las cosas que nos va a ayudar el mensaje de hoy es a entender por qué nos bautizamos. ¿Por qué después de 2000 años nosotros seguimos bautizando con agua? ¿Será que es bíblico? ¿Será que es un rito, una costumbre? Bueno, vamos a ir a través de la Escritura y vamos a comparar el bautismo con agua, el bautismo con el Espíritu, y cómo es que Juan bautizaba y dio origen a este bautismo con agua, el cual hoy día la iglesia lo sigue haciendo, simplemente porque en Marcos 16:16 Jesús dijo que lo hiciéramos. En Mateo 28:19 Jesús dijo que lo hiciéramos. Entonces, por eso es que lo hacemos, por eso es que lo hacemos. En realidad, el bautismo en agua no nos quita los pecados, ni mucho menos nos da salvación. El bautismo en agua es solamente un paso de obediencia, porque Jesús dijo, mandó que los que creyéramos en Él, que nos bautizaran. Simple y sencillamente por eso. Ahora vamos a ir a los primeros versos del capítulo 3. Dice allí Mateo capítulo 3, verso 1, leo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, marque la palabra, es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice el verso 4 que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pueden sentarse, hermanos, que en reverencia a la palabra se pusieron de pie. Mire cómo era el bautismo de Juan. Juan bautizaba en el río Jordán. Ahora, el mensaje de Juan era: el reino de los cielos se ha acercado. Juan sabía que después de él iba a aparecer Jesús. Juan sabía de que Jesús venía como el Mesías. Y Juan lo había profetizado Isaías diciendo que él, o sea, Juan el Bautista, iba a ser esa voz que clamaba en el desierto para preparar el camino del Señor. Ahora, ¿cómo es que Juan estaba preparando el camino para Jesús? Bueno, a través del bautismo con agua. Porque dice que Juan los llamaba al arrepentimiento para que los pecados le fueran perdonados. O sea, el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados, mas no para salvación. Y esto es lo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Entonces, Juan venía al Jordán y la gente de Jerusalén y de todas las aldeas alrededor venían a él para ser bautizados. Entonces leímos en el verso 6, ¿no? En el verso 6 leímos, dice que eran bautizados por él en el Jordán y confesaban sus pecados. Ahora, ese es el tiempo cuando todavía la ley estaba vigente para el pueblo de Israel. En ese tiempo Jesús todavía no empezaba su ministerio. Bueno, de hecho, más adelante cuando Jesús aparece,
Juan sigue bautizando hasta que termina en los mismos días de Jesús siendo decapitado, ¿no? por el Imperio Romano. Pero bueno, esa es otra historia. Mantengámonos en el contexto. Dice que lo bautizaba en agua o con agua. Y esto es cuestión de términos, pero es bien importante enfatizarlo, porque cuando llegamos al bautismo de Jesús, o sea, al bautismo con el Espíritu, lo vamos a ver más adelante, es bien importante marcar el término con o en, que es diferente a por, que muchos usan, pero lo vamos a ver más adelantito. Entonces, vemos, según el verso 11, váyase al verso 11. Juan dice: yo a la verdad les bautizo a ustedes en agua, o sea, con agua. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. ¿Okay? Entonces el bautismo de Juan consistía en que la persona reconociera su falta, reconociera su pecado, se arrepintiera y limpiara su corazón y viniera a dar testimonio en el bautismo. Al bautizarse daba testimonio de que su corazón estaba siendo despojado porque se había arrepentido y entonces sus pecados eran perdonados. Ahora, ¿cuál era la importancia de que la gente estuviera en esa condición? Porque despuesito de Juan venía Jesús. Y cuando Jesús empezó a predicar su evangelio o empezó su ministerio, el mensaje de Jesús era el mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús, que sabemos ahora nosotros que es Dios humanado, vino en la condición de hombre para salvar al mundo pecador. Entonces Juan dice: yo lo bautizo con agua o lo bautizo en agua para arrepentimiento de pecado. Pero mire lo que dice después, ahí mismo en el verso 11. Dice: pero después de mí, ¿está conmigo? Verso 11. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él lo bautizará. Ojo con esto: en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿por qué es importante notar? El bautismo de Jesús, dice Juan, va a ser en Espíritu Santo y fuego. O sea que Jesús ya no necesita meternos a nosotros en el agua. Jesús nos va a meter en su espíritu o nos va a meter en fuego. Ahora, este bautismo en el Espíritu, o sea, o con el Espíritu, es sinónimo de vida eterna, es sinónimo de salvación. Entonces, pero lo interesante es que cuando Jesús es crucificado, cuando su obra redentora es consumada en la cruz del Calvario, entonces Jesús ya no necesita traernos al agua para salvarnos, sino que el bautismo de Jesús o el bautismo en el Espíritu del que habla Juan es diferente. Entonces el bautismo de Juan, el bautismo con agua o en agua, pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora, después del sacrificio de Jesús, la ley termina e inicia la gracia. Y cuando inicia la gracia, entonces dice que nuestros pecados son lavados con la sangre de Cristo, ya no con el bautismo de Juan. Nuestros pecados son perdonados por la obra redentora de Cristo y ya no por el bautismo de Juan. Entonces usted diría: bueno, ¿y entonces para qué nos bautizamos en agua? Yo lo dije a un principio: por obediencia, porque Jesús mandó que lo hiciéramos. Nada más. Nada más para testificar, para dar testimonio que nosotros hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura, que somos hijos de Dios. Simple y sencillamente por eso. Entonces, vemos que dice el 11 que Jesús iba a bautizar en el Espíritu o con el Espíritu y con fuego. O sea, vida eterna, condenación
eterna. Salvación o perdición. ¿Es Jesús el que te condena? No, eres tú mismo quien te va a condenar si no te arrepientes. Dice el verso 12, su aventador está en su mano, limpiará su era, escogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, si usted no entiende lo que es el bautismo en espíritu y en fuego, bueno, el verso 12 se lo aclara. O sea, el fruto es recogido cuando usted cosecha. El fruto se recoge y se pone en el granero y la paja va al fuego. Bueno, eso representa lo que Dios va a hacer con aquellos que lo hemos recibido, aquellos que hemos creído en Él y los que lo han rechazado. O sea, condenación para ellos, pero vida eterna para los que le recibieron. Entonces, vamos a ir profundizando para entender un poco mejor esto del bautismo en el Espíritu. Y hago énfasis en esto porque usted va a escuchar por ahí que usted necesita ser bautizado por el Espíritu. ¿Okay? Ojo con esto. Es posible que a ustedes que se bautizaron hoy se encuentren un hermano por ahí, una hermana de otra iglesia que le diga, bueno, ahora te falta que te bautice el Espíritu. Ojo con eso. No es así la cosa. El Espíritu Santo no bautiza. Usted es bautizado con el Espíritu o en el Espíritu. Y vamos a ver un poquito más eso para que usted lo entienda mejor. Mientras, vamos a concluir esta parte. El bautismo de Juan estaba enfocado en el arrepentimiento, ¿verdad? Leemos en el verso 7, dice el verso 7, al ver que muchos de los fariseos, o sea, los religiosos de la época de Juan y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la hora venidera? De la ira venidera. Bueno, también de la hora, ¿no? La hora de la ira. Bueno, pero para no alterar el texto, dice de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ojo con esto. Juan le dice a los religiosos, hipócritas, ¿no? Jesús también se los dijo, religioso, con un corazón religioso, pero vienen a bautizarse para demostrar que sí quieren obedecer a Dios, que quieren preparar sus corazones, pero entonces Juan les dice, mi bautismo para ustedes no va a ser válido si no dan fruto de arrepentimiento. Y eso no ha cambiado. Nosotros hoy día, 2000 años después del sacrificio de Jesús, tenemos miles de personas que han sido bautizadas, pero no han sido regeneradas, no han sido transformadas. ¿Y sabe por qué? Porque el bautismo no cambia, el bautismo no transforma, el único que transforma es Cristo Jesús. Amén. Y por eso es que para bautizarse, el único requisito es haber reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra alma. Es el único requisito. Yo sé que hay iglesias que ponen otros requisitos, pero yo en la Escritura, el único requisito que encuentro es que usted haya recibido a Jesús en su corazón. Usted puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo solamente es un paso de obediencia. Entonces, dice Juan que Jesús va a recoger la cosecha y a los que se han arrepentido y se han convertido los va a recoger como su fruto y los va a poner en su granero, el cual es el reino de los cielos. Pero el resto va a hacer la función de paja, de basura, y va a ir al fuego eterno, que nunca se apaga. ¿Okay? Leemos en el verso 9. Dice el verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Entonces Juan le está diciendo a estos religiosos, no es por su vida religiosa,
sino hay que dar evidencia de que verdad eres cristiano. Porque mire, hoy día, en pleno siglo XXI, tenemos, yo diría, no miles, millones de gente que dice ser cristiana, que han sido incluso bautizados. Incluso hay gente que se ha bautizado 2 hasta 3 veces. No es cuántas veces te bautices, es que tengas un encuentro verdadero, real con Cristo. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando usted tiene ese encuentro con Cristo, usted va a dar fruto. Y eso es lo que está diciendo Juan. Usted debe dar fruto de un verdadero arrepentimiento. Usted debe dar fruto como hijo de Dios. ¿Acaso no dice Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza? Y todas estas cosas las produce el Espíritu Santo en nosotros, sus hijos. De manera que si usted tiene 20, 30, 40 años en el Evangelio, se bautizó ya 10 veces, pero no tiene este fruto, el Espíritu de Dios no está en usted, así de simple. Y usted puede seguir creyendo el cuento al igual que los fariseos. Los fariseos pensaban, bueno, venimos, nos bautizamos con Juan y ya entonces nosotros también estamos listos. No, Juan les dice, generación de víboras. Porque tenían la oportunidad, aunque eran religiosos, tenían la oportunidad. Igual que cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad, pero tenemos que hacerlo de corazón. Entonces, vemos, según el verso 11, dijimos, vida eterna y condenación. ¿Okay? Dios tiene para usted vida eterna. Dios quiere que usted disfrute la vida eterna, pero usted tiene la libertad de escoger. Usted va a tomar la vida eterna o simplemente se va a la condenación. Para la condenación usted no tiene que elegir, usted simplemente siga su vida como la lleva y yo le garantizo que va a ir a terminar allá en el lago de fuego. Pero si usted quiere tener vida eterna, usted quiere entrar al reino de los cielos, entonces usted tiene que tomar una decisión. Y no estoy hablando de decidir bautizarse, estoy hablando de decidir que Jesús sea el Señor de su vida. Punto. No estoy hablando de iglesia, mucho menos de religión. Estoy hablando de que Dios está interesado en salvarlo a usted de esa condenación. Porque esa condenación vino al hombre por causa del pecado. Y dice la Escritura que todos hemos pecado. De manera que todos estamos condenados. Y por eso murió Cristo, para salvarnos de esa condenación. Pero usted tiene que tomar la decisión. Si usted no decide, siga avanzando, que al final va a estar el laguito esperándolo. Ahí va a estar. No se preocupe, que ahí va a estar. Ahora, hay gente que piensa que porque son jóvenes, dicen, tengo tiempo, le voy a dar vuelo a la hilacha y ya cuando esté viejo entonces me arrepiento y me convierto para entrar al reino de los cielos. Bueno, Dios es tan bueno que te lo puede permitir, pero el problema es que no hay garantía, porque los jóvenes también se mueren, aún los niños se mueren. Y una vez te mueres, se acabó. Vas a despertar en ese lugar de tormento, en ese lago de fuego. Entonces, la decisión se toma en vida. Mientras tú vives, es el momento para decidir qué va a pasar contigo en la eternidad. Entonces, dice Juan que el bautismo de Jesús será en Espíritu Santo de Dios o en un fuego eterno que no se va a apagar jamás. Ahora, Jesús viene y Él mismo se bautiza. Él mismo viene donde Juan para que lo bautice. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado por Juan? En ninguna manera. Él no lo necesitaba. De hecho, el mismo Juan se rehúsa a bautizarle porque le dice, ¿y cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Si yo soy el que necesito que tú me bautices a mí. Porque yo estoy bautizando para arrepentimiento, pero tu bautismo es para vida. Y yo necesito ese bautismo para vida. Pero Jesús, con la plena intención de que usted tuviera hoy día el testimonio, el ejemplo de Él, para que usted no dude en obedecer y también lo haga, Jesús lo hizo
precisamente para testimonio a nosotros, para que usted no dude en obedecer. Dice en el verso 13, entonces dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo bautizó. Se bautizó Jesús. Ahora, ¿qué bautizo era ese? El bautismo de Juan. Entonces, Jesús no tuvo problema en recibir el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Juan, ese bautismo era importante para el pueblo judío. Porque eso era lo que iba a preparar su corazón para que cuando Jesús empezara su ministerio, ellos tuvieran su corazón listo para recibir a Jesús. Y usted ve que el pueblo judío, según dice Juan 1:11, el pueblo judío tuvo dificultad para reconocer a Jesús como el Mesías. De hecho, como pueblo, como nación, lo rechazaron. Mas, sin embargo, algunos que habían sido ya bautizados por Juan, no tuvieron problema en recibir a Jesús. Y así es como nació la iglesia de Cristo. Con esos cuyos corazones habían sido preparados por el bautismo de Juan, nace la primera iglesia en Jerusalén, la iglesia de Cristo. Entonces vemos que Jesús nos da el ejemplo. Ahora dice el verso 16, y después dice que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, mire qué interesante. Jesús se somete en obediencia al bautismo de Juan como hombre, como ser humano, diciéndole al pueblo que todos los que querían estar a cuenta con Dios necesitaban arrepentirse y necesitaban limpiar su corazón de pecado. Por lo tanto, era necesario bautizarse, y Jesús no tuvo problema en bautizarse como hombre. Pero cuando Él se bautiza, porque Él no era un hombre común y corriente como usted y como yo, Él era Dios humanado. Entonces dice que se abre el cielo y del cielo desciende el Espíritu Santo sobre él y posa sobre él en forma de paloma. Y todos los que estaban ahí lo vieron. No fue un cuento. Ellos lo pudieron ver. Ahora, esto hace de que el bautismo de Jesús tome otra dimensión. Lo que dijo Juan, el bautismo de él es para vida o para muerte, para salvación o para condenación. Espíritu Santo y fuego. Ahora, muchos confunden esto con el día de Pentecostés. Y ya vamos a ver por qué. Jesús tiene esa experiencia cuando sale del agua. Se abre el cielo, desciende el Espíritu y se escucha una voz. No solamente la escuchó Jesús, todos los que estaban ahí escucharon la voz que decía, este es mi Hijo amado y estoy complacido con él. Ahora, mire, cada persona cuando baja a las aguas, al bautismo, tiene diferentes experiencias. Unos de una manera, otros de otra manera. Pero yo le aseguro a usted, por la experiencia que tengo bautizando gente, que cada persona que se bautiza tiene una experiencia especial en ese momento. Es un momento muy especial. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio de que queremos obedecer. ¿Vamos a ser obedientes 100%? Quizás no, pero le estamos diciendo a Dios y le estamos diciendo a la iglesia, queremos obedecerte. Queremos vivir
en obediencia. Entonces vemos que Jesús nos da el ejemplo, Dios se glorifica, Dios da testimonio de quién es Jesús, y yo espero que cada vez que una persona se bautiza, Dios dé testimonio que verdaderamente esa persona que se está bautizando, que está bajando a las aguas, es un hijo de Él y que Dios está complacido, porque Dios se complace en la obediencia más que en cualquier otra cosa. Entonces, si Jesús fue obediente, ¿por qué usted no va a obedecer? Ahora, esto es lo que me deja a mí la inquietud cuando conozco a personas que dicen que ya aceptaron a Cristo, pero que todavía no están listos para bautizarse. Digo, pero ¿dónde estás? ¿En qué está fundada tu fe? Si dices que tu vida le pertenece a Cristo, si dices que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y tu Señor es el que te dice que te bautices, pero tú dices no, entonces estás siendo hijo rebelde, entonces estás siendo hijo desobediente, o es que realmente en tu corazón no ha habido ese encuentro con Jesús. Yo recuerdo cuando el pastor Tony, que fue el que me bautizó, para gloria del Señor, recuerdo que a los días de yo haber aceptado, se acercó a mí y me dice, bueno, hermanito, ahora lo que me viene es el bautismo. Yo, un momento, pastor, yo ya soy bautizado. Acababa de aceptar a Cristo, tenía un par de meses, y yo, no, yo ya fui bautizado. Bueno, ¿y cuándo? Pues yo no sé, pero hay un papel que dice que me bautizaron cuando tenía 9 meses. ¿Okay? Entonces el pastor muy gentilmente, muy amablemente me explicó con la Biblia, y pues le digo, no, pues entonces aquí estoy, usted diga cuándo y vamos al bautismo, ¿verdad? Y es algo que a la luz de la palabra, Dios se complace cuando tu corazón está dispuesto. Pero cuando tú empiezas a poner trabas, no, porque es que, ¿y qué tal si le fallo a Dios? Y es que, ¿y qué tal si no cumplo? ¿Y qué tal si Dios me castiga porque cuando yo era niño me bautizó mi papá o mi abuela o mi tía, no sé quién? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y empiezas a cuestionarte y Satanás te mete en una red de mentiras y no te deja avanzar en el propósito de Dios, y quien pierdes eres tú. Porque pierdes o retrasas las bendiciones que Dios ya tiene para ti. Porque hay muchas bendiciones que tú no las vas a recibir simplemente porque tú no das el paso de obediencia. Hay muchas bendiciones que son tuyas, tienen tu nombre, pero tú no puedes disponer de ellas porque la condición espiritual en la que te encuentras. Por eso es importante que nosotros avancemos, que nosotros conozcamos la palabra, obedezcamos la palabra y sigamos el camino que Dios ha trazado para nosotros. Algunos de los que nos aman quizás no lo entiendan y quizás hasta se burlen de nosotros. Déjelos que se burlen, porque al final el beneficiado es usted. Usted es el que va a salir ganando. Pero, claro, es decisión suya. Ahora, ¿cómo es esto que Jesús entonces? Ahora, Jesús recibe el Espíritu, ¿no? Y esto solamente es para testimonio, porque sabemos que Jesús era Dios. Para que el pueblo viera quién era Jesús. Para que el pueblo no dudara de que Jesús tenía algo especial. Claro, justo ahí, cuando él sale del Jordán, él se va por 40 días y 40 noches al desierto a prepararse para su ministerio. Regresa después de 40 días, inicia sus 3 años de ministerio, predicando que el reino de los cielos se había acercado. Pero no solamente predicando, sino sanando enfermos, restaurando vidas, aún resucitando muertos, enseñando la palabra, confrontando a los religiosos, dándole duro a los legalistas, pero con amor, con mucho amor y mucha compasión por los necesitados. Entonces tenemos el ejemplo de Jesús, pero vámonos al libro de los Hechos, dejemos a Mateo y vámonos al libro de los Hechos para que usted vea cómo se dieron las cosas ya en el desarrollo de Jesús bautizando en el Espíritu. ¿Okay? Juan bautizaba en agua para arrepentimiento de pecado, pero Jesús va a bautizar en el Espíritu o con el Espíritu para salvación o para condenación. Entonces, si nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1,
Hechos 1, leemos en el verso 4, Hechos 1, verso 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fuese de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan, ojo con esto, Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, tome nota que este es el momento cuando Jesús ya ha resucitado y se está despidiendo de los discípulos. Y les está diciendo, no se alejen de Jerusalén, quédense aquí porque ustedes van a recibir la promesa, lo que yo les he venido diciendo, dentro de muy poco tiempo ustedes van a ser bautizados. Y márquelo ahí porque cuando lleguemos al capítulo 2 no aparece la palabra bautismo. Y esto es bien importante, y por eso digo que hay iglesias que han tomado esto de mala manera. Y entonces usan el capítulo 2 del día de Pentecostés de una manera un poco diferente. Ahora mire lo que dice el verso 5. Dice, porque Juan les bautizó a ustedes con agua, pero ustedes dentro de un poco tiempo van a ser bautizados con el Espíritu. ¿Okay? Ojo con eso. Bautizados con el Espíritu. O sea, van a ser, en vez de sumergirlos en agua, Jesús los sumerge a uno en su Espíritu. ¿Ok? Entonces vamos a ser sumergidos en el Espíritu de Dios. Ahora Jesús se está despidiendo, usted sigue leyendo, Jesús se pierde en las nubes, ellos se quedan y claro, ellos tenían la fiesta de Pentecostés que era 50 días después de la Pascua y es en esa fiesta cuando tiene lugar la promesa. ¿Okay? Entonces vemos en el capítulo 2, o sea, aquí es la despedida. Jesús les dice, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu muy pronto. O sea, no por el Espíritu, remarco eso, el Espíritu no bautiza. Jesús es el que bautiza con el Espíritu, dijo Juan, y lo dijo Jesús. Vámonos al capítulo 2. Leemos en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, esa es una nota que debemos nosotros remarcar. O sea, todo el grupo de discípulos estaban unánimes juntos, que es como la iglesia debe de estar. Dice el verso 2, y de repente dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Marquen eso, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Okay? Vamos a detenernos aquí porque aquí es donde viene la confusión. Jesús dijo, 1:5, muy pronto ustedes van a ser bautizados. Aquí no dice que fueron bautizados, aquí dice que fueron llenos del Espíritu. ¿Okay? Pero como ya en el 1:5 Jesús había dicho que iban a ser bautizados, entonces esta llenura del Espíritu es el bautismo del que Jesús había hablado. No sé si estamos entendiendo. Bueno, al menos un amén por ahí, gloria a Dios. Entonces, esta llenura del Espíritu es el bautismo anunciado por Jesús. O sea, el bautismo con el Espíritu. Les dije hace un momento, Juan sumergía a la gente en el agua, Jesús la sumerge en el Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces, vemos acá en Hechos 2 que en este día de Pentecostés sucedieron dos cosas notorias. Cuando se da el estruendo y el Espíritu Santo desciende, se les aparecieron como unas lenguas, como unas llamas,
como unas candelitas, como de fuego, dice el texto, como de fuego. O sea que se miraba una lucecita arriba de cada cabeza. Y empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿por qué remarco esto? Porque usted va a escuchar por ahí cierta gente que dice que si usted no habla en lenguas, usted no ha sido bautizado por el Espíritu. ¿Ok? No se crea. Usted no necesita hablar lenguas. Ahora, yo no estoy en contra del don de lenguas. Es un don y no lo podemos negar. Pero la gente que enseña que si usted no habla en lenguas, si usted no ha tenido esta experiencia pentecostés, a usted le falta el bautismo del Espíritu. El Espíritu no bautiza. Jesús bautiza con el Espíritu. ¿Okay? Ahora, necesitamos entonces entender, bueno, y entonces, ¿cómo es que yo recibo el bautismo en el Espíritu? Yo le aseguro que si en este momento yo pregunto, ¿quién quiere ser bautizado en el Espíritu? Más de uno levantaría su mano. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra. Porque no nos hemos tomado el tiempo para estudiar y meditar en lo que la palabra de Dios dice y oímos cualquier cosa por allá en la calle, oímos a cualquier predicador barato, oímos a cualquier maestro. Y entonces tenemos ideas equivocadas porque no seguimos la palabra. Porque si usted de corazón sincero un día reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y lo aceptó como el Señor y Salvador de su vida, ese día usted fue bautizado en el Espíritu. Ese día usted recibió el Espíritu. Usted no necesita otra experiencia. Usted no necesita un día de Pentecostés. Usted no necesita hablar en lengua. Usted no necesita que llamas de fuego le aparezcan en la cabeza. Esa fue una experiencia muy linda para esa gente. Precioso. Pero eso no quiere decir que es la regla. Que todos tienen que pasar por lo mismo. No. No es así. Entonces, si tiene dudas, siga leyendo, porque usted se va a dar cuenta que lo que esta gente habló aquí en el capítulo 2 es completamente diferente a lo que habla la gente hoy en estas iglesias, dice que practican, ¿no? Las lenguas. Es completamente diferente. Usted puede leerlo, no estamos hablando de eso, así que no nos vamos a detener ahí. Pero lo que yo quiero que usted vea es que el fuego es condenación y el Espíritu Santo es vida. A eso se refería Juan cuando dijo que él iba a bautizar con el Espíritu y con fuego, ¿no? Entonces, vemos acá que se da el evento. Aquellos 120 que obedecieron a Jesús, se quedaron en Jerusalén, ahora han sido llenos del Espíritu, o sea, han sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Vámonos al verso 36, estamos en el capítulo 2, ¿no? En el verso 36 leemos, 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, esto es Pedro dando ese tremendo discurso, ¿no? Ahí mismo en Pentecostés, ¿ok? Pedro se levanta y empieza a hablar, y nos vamos hasta el verso 36, si usted quiere leerlo todo, desde el verso 14 léalo, pero yo me voy al 36 porque ya no hay tiempo. Dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón, o sea, se quebrantaron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y además van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Ojo con esto, porque por ahí también hay otra doctrina que dice que entonces usted no debe de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino
en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Pedro. Que la gente que estaba allí, que había sido quebrantada después de oír el mensaje de Pedro, necesitaba arrepentirse y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus almas, y entonces iban a recibir el Espíritu Santo, y entonces iban a recibir la seguridad de su salvación. Ahora, ¿por qué? Porque yo les aseguro, yo no estaba ahí, pero yo lo puedo ver según el contexto de la Escritura, que toda esa gente que estaba escuchando a Pedro, la gran mayoría, habían sido bautizados por Juan. Especialmente estos que sus corazones fueron compungidos. Yo estoy seguro que es porque sus corazones ya estaban preparados. Acuérdese que Juan vino preparando el corazón de ellos. Entonces, cuando escucharon este mensaje poderoso de Pedro, se quebrantaron y vienen a ellos y dicen, ¿qué hacemos? Entonces Pedro lo que les está diciendo Pedro es, bueno, el bautismo de Juan no es suficiente para entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes quieren entrar al reino de los cielos? Reciban a Jesús, bautícense en el nombre de Jesús. O sea, crean en que este Jesús es el Cristo. Lo acaba de decir en su mensaje. Crean que Jesús es el Cristo, crean que Jesús es el Mesías prometido y bautícense en su nombre, o sea, recíbanlo. Y entonces ustedes van a tener el perdón de sus pecados, que es lo que prometía Juan con su bautismo, pero le vamos a agregar la vida eterna al recibir el regalo del Espíritu Santo de Dios. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo se recibe ¿cuándo? Cuando aceptas a Jesús. Cuando aceptas a Jesús, el Espíritu Santo viene a ti. Bueno, literalmente, Efesios 1:13 dice que cuando tú recibes a Cristo, Dios pone un sello en ti, en tu corazón. Y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Y dice literalmente, Efesios 1:13, el día que creíste. Fíjate, no dice el día de Pentecostés después de haber creído, no. No dice el día que te bautizaste, no, dice el día que creíste en el Evangelio, el día que recibiste a Jesús. Ese día fuiste sellado, fuiste marcado con el Espíritu Santo. Y en eso consistía el bautismo de Jesús, en eso consistía el bautismo con el Espíritu, porque todos aquellos 120 habían sido bautizados por Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y en ese día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo por promesa de Jesús. Pero el resto tenía que tomar una decisión, que es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 2, mismo cuando Pedro predica. Están tomando una decisión. Entonces vemos más adelante, leímos que hasta el 38 leímos. Dice 37, 38, ¿no? Entonces vámonos al 41. Dice el 41 y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús, y ellos dijeron, ok, si eso es lo que hay que hacer, aquí estamos. Se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Alrededor de 3,000 personas. Mire qué iglesia más próspera, ¿no? De un día a otro crece de 120 a más de 3,000 personas. Se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Por eso es que nosotros, cada persona que se bautiza, la hacemos miembro de la iglesia. Se convierte en miembro de la iglesia. Hoy tenemos 5 nuevos miembros de Iglesia Resurrección Atlanta. Vamos a estar orando por ellos y dándole gracias al Señor por ellos. Pero debemos de nosotros entender que esto es bíblico, es el seguimiento de la palabra. Ahora, el tiempo se me fue, pero en el capítulo 8 del libro de los Hechos, usted se recuerda cuando salen de Jerusalén, vemos unas experiencias de los apóstoles, de los siervos de Dios, y cuando llegan a Samaria, que están predicando el evangelio en Samaria, hay algo interesante aquí. Hechos capítulo 8. Yo voy a leer un par de versos, usted léase todo el texto después, pero quiero leerle 8:14 del libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos. 8:14 dice,
cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, Samaria, los samaritanos no eran judíos. Entonces vemos que la iglesia se preocupa porque allá estaban recibiendo el evangelio. Entonces mandan a Pedro y a Juan a verificar, a checar qué es lo que estaba pasando. Dice el verso 15, los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ojo con esto, verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice el verso 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, esto es para confundirse si usted no está dentro del contexto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero todavía no habían recibido el Espíritu. ¿Por qué no habían recibido el Espíritu? Porque de repente, cuando Pedro dijo allá, ojo con esto, en su sermón, Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesús. Entonces, algunos habrán agarrado gente, es lo que me dice a mí este pasaje, que ya había sido bautizada por Juan, pero ahora ellos sabían que para tener la salvación tenían que bautizarse en el nombre de Jesús, y entonces empezaron a bautizar. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, ya. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, ya. Te bautizo en el nombre. ¿Qué es lo que está haciendo cierto grupo religioso hoy día? Para ellos, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Es lo que estaban haciendo estos. Ahora, estas personas habían sido de corazón buscando a Dios, pero mal procesados. Entonces, cuando viene Pedro y Juan, se dan cuenta que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero les faltaba algo. No habían recibido el Espíritu. ¿Por qué no habían recibido el Espíritu? Porque el Espíritu no se recibe en el agua. El Espíritu se recibe en el corazón. Y cuando la persona dice, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepto como mi Señor y mi Salvador, entonces recibe el Espíritu Santo. Y hermano, eso es lo que pasaba aquí. Pedro y Juan vienen a esta gente y ya habían sido bautizados por Jesús, pero entonces mire lo que dice, que oraban y que ponían sus manos, y eso otro error doctrinal que muchos cayeron. Ahora creo que ya pasó de moda eso, ¿no? Pero hubo un tiempo donde, más que todo en el mundo pentecostal, creían que al poner las manos transmitían el Espíritu Santo. De hecho, hay una historia de un tal Simón. Ahí mismo, dice que Simón cuando vio que ellos ponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dice, yo quiero tener ese poder. Yo quiero que cuando yo ore también reciban el Espíritu. Pero hermano, no era la mano de los apóstoles, no era la oración del apóstol, era la confesión de fe de la persona, era la declaración de fe de la persona. Lo que ellos estaban haciendo es, bueno, ya fuiste bautizado, pero necesitas reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Y cuando ellos hacían eso, oraban por ellos y ellos recibían el Espíritu Santo. Ahora, tuvieron manifestaciones, y esto también confunde a mucha gente, porque esta gente tuvo manifestaciones parecidas a las de Pentecostés. ¿Por qué eran parecidas a las de Pentecostés? Y especialmente el asunto de las lenguas se repitió aquí. ¿Por qué? Porque Dios quería convencer a los apóstoles que era el mismo Espíritu y que lo mismo que ellos vivieron, lo estaban viviendo aquí delante de los gentiles que no eran judíos, porque ellos pensaban que el evangelio era solo para los judíos. Entonces Dios tiene que permitir esto. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, cuando él habla acerca del don de lenguas, dice que el don de lenguas fue dado por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Pero bueno, dejemos las lenguas y sigamos porque el tiempo se nos acabó. ¿Okay? Entonces vemos que Pedro y Juan se encuentran en esta situación. Entonces ellos oran y la gente recibe el Espíritu Santo. O sea, son bautizadas con el Espíritu. Por eso digo, no basta que tú vengas y te metas en el agua en el nombre de Jesús. ¿Ok? Cuando Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesús, lo que Pedro estaba diciendo es que necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas reconocer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Ahora, Mateo 28, 19. ¿Qué dice Jesús? Que debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Okay? Entonces, ese es el bautismo que Jesús nos mandó a practicar con el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque según Romanos capítulo 6, el bautismo en agua para la iglesia ya no es para perdón de pecados. El bautismo en agua para la iglesia es una manera de dar testimonio, dice Romanos capítulo 6, léase los primeros 12 versos. Es para dar testimonio de que nosotros estábamos muertos y que ahora hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Es lo que representa cuando yo me hundo en el agua. Estoy sepultado con Jesús y cuando yo salgo del agua representa la resurrección, que he salido desde los muertos. Así como Jesús se levantó de los muertos, ahora yo he salido para una nueva vida. Eso dice textualmente Romanos capítulo 6. Ahora, tenemos cuando Pedro le piden cuentas. Usted sabe que Pedro va a visitar a Cornelio, que también era gentil. Visita a Cornelio por una visión especial que tuvo tanto él como Cornelio. Hay ese encuentro y cuando Pedro llega a donde Cornelio lleva sus guardaespaldas, ¿verdad? Sus chalanes, lo lleva con él y llegan donde Cornelio y se encuentran con toda la familia y sucede exactamente algo parecido a lo que estamos hablando aquí de Samaria. Y cuando Pedro regresa, allá estaban los legalistas pidiéndole cuentas. A ver, ¿cómo está eso que tú te fuiste a meter a la casa de un publicano, a la casa de un gentil y fuiste a comer con ellos? A ver, explícanos. Y entonces en su reporte, mire lo que dice Pedro. Eso está, a ver, en el capítulo 11. Váyase al capítulo 11. Dice el verso 15. O sea, Pedro dando el reporte, ¿no? A la iglesia de Jerusalén. Dice, y verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Ojo con esto. Y si usted lee la historia de cuando, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, cuando Pedro visita a Cornelio, usted va a entender mejor esto. No tenemos tiempo ahora para ello, pero usted en su casa lo puede hacer. Entonces dice aquí en el verso 15, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. O sea, Pedro le está diciendo, lo que experimenté en esa casa con gente que no es judía, con Cornelio, su familia y todos sus criados, fue exactamente lo mismo que nosotros vivimos en Pentecostés. Y por eso es que Pedro al final le dice a los que van con él, hey, ¿alguno de ustedes va a impedir que estos se bauticen porque no son judíos? Entonces llegan a la conclusión que Dios estaba obrando de la misma manera con los judíos y con los gentiles. O sea, Dios permitió estas cosas para afirmar el corazón de los apóstoles y de todos los discípulos que estaban confundidos pensando que al igual que la ley, la gracia también era exclusiva para Israel. Entonces Dios permitió todas estas cosas. Entonces sigamos leyendo, leímos el 15, dice el verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados márquelo, con el Espíritu Santo, no por el Espíritu. Dice Pedro, yo me recordé lo que Jesús nos dijo, que a diferencia del bautismo de Juan, su bautismo iba a consistir en recibir el Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo. Iglesia, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto debemos dejar que su poder se manifieste todos los días de la vida de la iglesia, que haya manifestación del poder del Espíritu, y no necesitamos un día de Pentecostés, no necesitamos una experiencia como esa. El Espíritu Santo se manifiesta todos los días en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Termino con esto. Pablo llega a Éfeso. Usted sabe que Pablo fue el que extendió el evangelio entre los gentiles. El primer y gran misionero de la Biblia. Y leemos en la carta de... en el mismo libro de los Hechos, pero no es en la carta. Es en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 19... que cuando Pablo llega a Éfeso, tiene una experiencia similar a lo que vivieron en Samaria, cuando Felipe estaba predicando en Samaria, cuando Pedro va donde Cornelio,
Mire la experiencia del apóstol Pablo. Y son experiencias similares donde hay una manifestación similar a la de Pentecostés y de aquí se agarraron muchos. Es más, de aquí viene el nombre de Pentecostés, de la iglesia Pentecostés. ¿Por qué? Porque consideraron que esto mismo se podía repetir cada vez que la iglesia se reúne. Y de hecho es lo que ellos buscan. Ahora, lamentablemente, algunos lo hacen de corazón, otros han entrado en una práctica. Y si usted observa estas iglesias que hablan en lenguas, usted se va a dar cuenta que tienen muchas frases que son aprendidas, o sea, las repiten como perico, ¿no? Automáticamente. Pablo en Éfeso dice en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y con esto vamos a terminar. Aconteció, dice el verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos. Ojo con esto, hallaron a ciertos discípulos de Jesús. Entonces Pedro les dijo, oigan ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? O sea, estamos hablando de que eran cristianos supuestamente, ¿no? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es la pregunta de Pablo. Y mire la respuesta. Ni siquiera hemos oído qué es eso del Espíritu Santo. Pero eran discípulos. Estaban predicando, estaban hablando de Jesús. Ahora, yo quiero que entienda a través de esto, hermano, cómo muchas veces la religiosidad nos puede confundir. Porque usted puede hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Ojo con esto. Usted puede hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted no es salvo. Punto. Ahora, ¿no es eso lo que dice Jesús en Mateo 24? Mateo 25. Cuando los llama a todos, dice que los va a separar a sus hijos a la derecha y los otros a la izquierda. Y los de la izquierda, al sentirse condenados, van a decir, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre sanamos enfermos. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Apártense de mí, malditos, porque no los conozco. Ups. Y lo hicieron en el nombre de Jesús. Eso es religión. Dios no quiere religión. Dios quiere que tú tengas una relación íntima y verdadera, que en tu corazón habite el Santo Espíritu de Dios, y ese Espíritu se recibe cuando tú reconoces a Jesús como el Señor y Salvador de tu alma. Entonces dice el verso 2 que les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos qué es eso. Entonces dice el verso 3 que les dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? O sea, ¿cuál es el bautismo que ustedes tienen? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. ¿Se acuerda lo que veníamos hablando? La experiencia en Samaria, la experiencia de Cornelio, la experiencia en Pentecostés. Entonces estos habían sido bautizados por Juan y de repente fueron bautizados por Juan y se alejaron. Se alejaron de Jerusalén y ya no supieron cómo se dio el rollo, no supieron cómo siguió la cosa, pero como sus corazones ya estaban listos, ya estaban preparados, ellos siguieron compartiendo la palabra, siguieron compartiendo el mensaje que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando Pablo llega a Éfeso, se los encuentra compartiendo que el reino de los cielos se había acercado, pero ignoraban lo más importante. Sus corazones estaban listos, estaban preparados, pero todavía no eran salvos, porque todavía no tenían el Espíritu de Dios. Entonces dice, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Mire qué interesante. Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y este es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
O sea, no tuvieron la menor duda. O sea, no estuvieron diciendo, pero es que lo vamos a pensar, o es que no estamos listos, es que no sé, es que si fallo. No, todas esas excusas baratas que la gente usa hoy día. No, ellos dijeron, así es la cosa, bueno, aquí estamos. Se bautizaron. Entonces, cuando se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y ya dijimos en qué consiste el bautismo del Señor Jesús, lo repito por las dudas, no quiere decir que usted viene, lo meten en el agua y le dicen a usted, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, eso no es. Eso es lo que algunos están practicando por ahí, pero bíblicamente el bautismo del que está hablando es que usted reconozca en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que es su Salvador. Así de simple. Simple y sencillo. Verso 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, al igual que en Pentecostés, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. 12. Interesante. Ahora, usted entiende la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu o con el Espíritu. Vamos a orar. Cierra tus ojos, abre tu corazón y yo quiero que ahí donde tú estás, hables con Dios. Dile a Dios lo que tú sientes en este momento. Yo no sé cómo Dios haya hablado a tu vida. Lo único que yo te puedo decir es que Dios ha hablado hoy. Que hay muchos corazones que han sido tocados, hay muchas mentes que han sido aclaradas, porque tenías ideas equivocadas. Ahora, no creas a lo que yo digo, hermano. Cree lo que dice la palabra, por favor. Aférrate a la palabra. Y si aún no entiendes, dobla tus rodillas y dile, Señor, yo quiero ser entendido en tu palabra. Ayúdame a comprender tu palabra, porque la quiero vivir. Quiero que sigas hablando con Dios. Y mientras tú hablas con Dios, yo quisiera preguntar si acaso hay una persona entre nosotros hoy que quisiera rendir su vida a Cristo. ¿Hay alguien entre nosotros que hoy quisiera decir, pastor, wow, yo quiero recibir el Espíritu Santo? Y ahora entiendo que el Espíritu Santo no se recibe en el bautismo en el agua, sino que se recibe cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, hoy yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero que Jesús sea mi Señor, que sea mi Salvador. ¿Habrá una persona en este momento lista para hacer esa decisión? Quiero que me levantes tu mano porque voy a hacer una oración contigo. Si hubiera una persona lista para entregarse a Cristo, para recibir a Jesús, mira que no se trata de iglesia ni mucho menos de religión. Se trata de que tú tengas una relación personal con Cristo como tu Salvador. ¿Habrá una persona? Si no hay ninguna, voy a pedirle a los 5 hermanos que se bautizaron que vengan al frente porque quiero orar por ustedes. Iglesia, quiero pedirle que se unan conmigo. Vamos a orar por estos valientes que hoy han sido bautizados en agua, pero que creemos que tiempo atrás fueron bautizados con el Espíritu. Creemos que el Espíritu de Dios ya mora en ellos y es el Espíritu el que los condujo a obedecer para bajar a las aguas bautismales. Creemos firmemente que Dios ya está obrando en sus vidas y que va a seguir obrando. Así que, iglesia, vamos a orar por ellos, vamos a bendecirles y vamos a darle gracias y vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos. Padre bendito, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida de estos 5 valientes que hoy, mi Dios, han dado testimonio que han nacido de nuevo, que son nueva criatura, que salieron de las tinieblas a tu luz por medio de tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Porque estando muertos tú les has dado vida, Señor, y vida en abundancia. Ahora son tus hijos, ahora son parte de tu pueblo y ahora son parte de la familia Resurrección. Gracias. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Los ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú los fortalezcas, que los llenes de tu presencia, que los llenes de tu espíritu y que les ayudes, Señor,
a poder librar cada batalla que tengan que enfrentar en su vida. Que no se olviden que no están solos, que tú vas a estar allí con ellos, porque tú has prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido que no los vas a dejar ni los vas a desamparar. Que cuando vengan los momentos difíciles, que cuando Satanás quiera poner dudas en su mente, que simplemente doblen sus rodillas, alcen sus ojos a lo alto, levanten sus manos al cielo y sepan que su socorro viene de ti, oh Jehová. Porque tú eres nuestro socorro. Señor, ayúdalos. Aquellos padres que todavía tienen batalla con su carne, aquellos que todavía están luchando con prácticas, con costumbres, con manías, Señor, que se acaben de una vez por todas. Que ellos sean capaces de renunciar en el nombre de Jesús y dar lugar a que tu Espíritu Santo produzca en ellos su fruto. De manera, oh Dios, que en ellos pueda producirse el amor, que pueda producirse en ellos el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Señor, que puedan tener dominio propio, que puedan honrar tu nombre, que puedan vivir en santidad, que puedan, Señor, involucrarse como miembros activos en la iglesia y que puedan dar fruto al 100%. Que nunca se acorte tu mano para bendecirles. Que tu Santo Espíritu los guíe a toda justicia y a toda verdad, y que ellos sean instrumentos útiles en tus manos para bendición y edificación de tu pueblo. Bendice sus familias. Bendice, Señor, a aquellos que están alrededor de ellos. Conviértelos, Señor, en luminares que transmitan tu luz, que transmitan tu gloria, que transmitan tu paz, que transmitan tu presencia. Gracias por sus vidas. Te alabamos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Ahora, Señor, solamente te rogamos por aquellos que están aquí entre nosotros y que aún, mi Dios, no toman la decisión de rendirse a tus pies, de reconocerte como el Señor y Salvador de sus vidas. Te pedimos que tú les concedas una nueva oportunidad, que les permitas tener ese encuentro contigo, que sus mentes se aclaren y sepan, Señor, que no se trata de iglesia ni de religión, sino se trata de asegurar la salvación de nuestras almas. Y que tú, mi Dios, les bautizarás con el Espíritu, que tú les darás de tu Espíritu, que tú les llenarás de tu Espíritu como lo hiciste en aquellos 120 el día de Pentecostés. Gracias, gracias, Padre. Mi Dios, si hay alguien que ya te reconoció, que ya es tu hijo, pero que aún no se ha bautizado en agua, que también tome su decisión de obedecerte, que dé testimonio que de verdad es tu hijo. Inquieta sus corazones para que en obediencia, Señor, bajen a las aguas del bautismo para dar testimonio de que son hijos tuyos y de una nueva vida. Te alabamos y te exaltamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén.